Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo andan? Ahora sí, ahora sí se abrió el micro que tenía que abrirse, y estamos muy felices de arrancar un programa más junto con ustedes en este día que estamos viviendo los... Ayer me fue muy difícil decir esta palabra, pero creo que hoy lo voy a decir bien. Estamos viviendo bueno, no lo dije mal. 16avos de final. Qué difícil esa palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque están jugando ahora Noruega contra Costa de Marfil. 16avos de final. Eso, así era como lo que tenía que decir. Están jugando Noruega contra Costa de Marfil. Bueno, ayer ganó Marruecos en el partido de fondo con los penales de Bono. También el batacazo de nuestros hermanos paraguayos, cazando una utopía. Y bueno, los japoneses arrancaron bien, pero se les nota que les falta todavía un poquito. Estamos hablando de que pasó Brasil, le costó, obvio, pero bueno, los japoneses tienen planificado, vieron cómo son cómo es el japonés en particular, la sociedad japonesa, de ser meticuloso, que tienen proyectado de aquí a un par de años, al igual que China, ganar el Mundial, lo mismo que los Estados Unidos. Aunque bueno, Estados Unidos venía embaladísimo, pero vino Turquía y lo bajó un ondazo. De un turcazo, vamos a decir la verdad. El asunto fue que lo pararon un poquito. Vamos a ver ahora en 16avos de final, esta vez lo dije bien, cómo vienen los Estados Unidos. Nosotros obviamente ya masticando la bronca, pero ya pensando, ya la semana que viene vuelve el intermedio y ya volvemos a los quehaceres acá internos, ¿no? A los problemas, a cómo juega el Peñarol de Ibaguirre, a la pretemporada de Jorge Baba. Y bueno, y todas las novelas del mercado de pases. Felices, contentos de estar junto con ustedes hasta las 4 de la tarde. Tenemos varias cosas para compartir y ya vamos a estar hablando y tirando los titulares. Hoy vamos a estar conversando acerca de 3 convicciones de Jonathan Edwards para agradar a Dios. Lutero versus Erasmo de Rotterdam. El Evangelio trae verdadera libertad. Esas son cosas que vamos a estar hablando y conversando con ustedes. Nos encantaría que nos escriban al 094-929-717 de todas las cosas que siempre conversamos. A ver si están de acuerdo o no. También vamos a tener noticias musicales. Mientras les llevamos la compañía en esta tarde fría. Y está con nosotros en los controles de audio nuestra amiga Milagros. ¿Cómo andas, Milagros? ¿Todo bien? Bien. Bien. Bueno, a ver, aquellas personas que nos están mirando también en nuestro canal de YouTube, ahí está Milagros, ahí está ella, Elia, y bueno, les contamos que se pueden comunicar con nosotros a través del 094-929-717, también estamos en Instagram, Falta Uno Radio, Zoe 915, Zoe FM 915, la cuenta de Instagram de la radio, y bueno, también vamos a estar hablando acerca, fui a ver Toy Story 5, la saga animada que nunca trató de juguetes, y como que cada película tiene un mensaje, tiene una lucha interna que me gusta compartir con ustedes. Después, el emotivo gol de Cody Gakpo en el Mundial, dedicado a su bebé recién fallecido. También algunas, dice aquí, un país europeo, perdón que no me levanta ahora aquí, un país europeo toma medidas para prohibir la llamada islámica a la oración. Se le va a venir ese país europeo, problemita, porque poca tolerancia tienen los islámicos en algunas cosas y es complicado. Bueno, Daddy Yankee impulsa campaña humanitaria desde Puerto Rico para ayudar a Venezuela.
Valentine's Church y Legendarios se unen para Samaritan Spurs para levantar hospital en La Guaira. Son algunos de los titulares. Hay muchos videos. Fotógrafo le predica a voluntarios en los rescates del terremoto. El Señor está viendo lo que haces. Son algunos de las palabras, y obviamente hacerle acuerdo a nuestros hermanos que estamos aquí en Uruguay. Si hay entidades que están queriendo ayudar, vayan a las entidades oficiales, al consulado de Venezuela, para estar más tranquilos bueno, toda la ayuda llegue a los necesitados de verdad. Bueno, otros titulares para compartir en el día de hoy. Evangélicos en España advierten que la criminalización de las terapias de conversión pueden atentar contra la libertad religiosa. Les cuento que España está complicada con el tema del crecimiento. Bueno, complicada, está muy bien en el crecimiento de el evangelio, de los cristianos evangélicos, lo que, bueno, habla de muchas voces que, no sé, le tienen miedo a los cristianos, no sé por qué. Y bueno, aquí tenemos otros titulares. Y bueno, también en materia musical, Stryper anuncia Thrones of Thorns, un nuevo capítulo en su legado musical. Bueno, Factor de Cambio junto a Fede Yarvide invitan a exaltar a Dios en el tema Toda la Tierra. Funky presenta La Copa, un himno de esperanza que trasciende las victorias temporales. Y bueno, más cosas que vamos a estar hablando de, por ejemplo, Moisés, el rey David y el privilegio de sentarse a la mesa. También otros titulares habla de que Toby Mac anuncia su nuevo álbum con la colaboración de renombrados artistas. Vamos a estar conversando y hablando y presentándoles a todos ustedes. Pero bueno, todo esto en el día de hoy. 094-929-717. A la vuelta vamos a hablar de esto de Lutero versus Erasmo de Rotterdam. Así que bueno, escuchamos buena música y al regreso venimos con más Falta 1. Continuamos, amigos, aquí en Falta 1 y hoy quiero traerle un chismecito histórico de esos que cambiaron cambiaron el rumbo de la humanidad. Es una historia de rebelión, de egos intelectuales. Una ironía maravillosa. Imagínense en esta escena. 10 de diciembre de 1520. Un frío polar en Alemania y un monje desafiante agarra un documento del Papa de ese momento donde lo comparaban con un jabalí salvaje y ante la mirada atónica de profesores y alumnos lo lanza directamente al fuego, ahí en una fogata. ¿Saben de quién estoy hablando? Ese hombre ese sacerdote era Martín Lutero, que ese día le declara la guerra a la Iglesia Católica de ese momento, ¿no? Pero detrás de ese fuego, o de este fuego, hubo un duelo de mentes brutal en esa Europa dividida, porque había dos pesos pesados de esa época que se estaban enfrentando en el debate del siglo, que era Martín Lutero contra Erasmo de Rotterdam. El tema o el debate era el libre albedrío. ¿Somos libres de salvarnos por nuestras buenas acciones o dependemos 100% de la gracia de Dios? Y bueno, acá les voy a dejar, y aquí es donde la historia se pone interesante para todos ustedes. Antes de ser el gran rebelde, Lutero vivía aterrado por el infierno. Se confesaba 6 horas seguidas si era necesario. Agotaba a todos los sacerdotes porque sentía que siempre se olvidaba de algún pecado. Pero todo cambió cuando entendió el concepto de la gracia. Que la salvación es un regalo divino, no un premio al esfuerzo. Y eso lo liberó por completo. Ya no le importaba
el Papa, ni los reyes, ni las amenazas de muerte. Era espiritualmente un hombre libre. Por el otro lado estaba Erasmo, el gran intelectual de la época. Era un tipo de centro, de lo que podríamos hoy conocer, diplomático, que quería reformar la iglesia, pero por las buenas, sin romper nada. Y Erasmo escribió un tratado defendiendo que el ser humano sí tiene la libertad de elegir entre el bien y acercarse a Dios. ¿Cuál sería la gran ironía de esta historia? Es que lo fascinante y lo divertido de este choque, que nos va a dejar pensando, es lo que se vivió. Erasmo, quien escribió un libro defendiendo la libertad humana, en realidad estaba coatrapado. Escribió un texto muy presionado por el Papa Adrián VI y los reyes católicos, quienes exigían que destruyera a Lutero para salvar su propia reputación. Su mente era libre, pero su pluma estaba bajo amenaza. Por el contrario, Lutero, que argumentaba que el ser humano no tiene libre albedrío frente a Dios, era el tipo más libre del planeta. Como ya no buscaba el favor de los hombres, le importaba un comino quedar bien con los poderosos. Al final, Lutero intentó convencer a Erasmo de que dejara de intentar complacer a los líderes de la tierra y que se jugara por la verdad. Pero no hubo caso. Se terminaron odiándose uno al otro. Lutero, con su temperamento explosivo, llegó a decir: el estilo tibio de Erasmo solo servía para los jóvenes aprendieran a hacerse los tontos y tomarse la vida a la ligera. ¿Cuál sería la moraleja para nosotros hoy? Que la verdadera libertad no consiste en quedar bien con todo el mundo ni ceder a las presiones de los de arriba, sino en tener la valentía de sostener tus convicciones hasta el final, aunque termines quemado con el guión establecido. Esta disputa es muy notoria en esa época, y ustedes, me encantaría que ustedes me digan de qué lado están, ¿no? ¿Qué les parece esto de Lutero versus Erasmo de Rotterdam? ¿Están de acuerdo uno con el otro? Y yo en particular me gusta mucho más la postura de Lutero. Si bien no voy a desconocer que Erasmo de Rotterdam, la verdad, era un genio de su época, un intelectual, como dice aquí el artículo, pero bueno, estaba bajo amenaza de reyes católicos y del Papa. Vamos a continuar con algo que tiene que ver también con el cine. La semana que viene seguramente vamos a estar conversando con nuestra cinéfila preferida, Milka Yago, que siempre trae buenas recomendaciones, pero yo les cuento un poco porque fui a ver Toy Story 5 el fin de semana. Y hay películas que nos acompañan durante décadas, y donde formamos parte quizás de la generación millennials, o lo que nosotros formamos parte de la generación millennials. Lo sabemos muy bien que ya no quedan atrapadas en la infancia algunas películas, ni viven solamente en el recuerdo borroso de una habitación llena de juguetes de VHS. Al decir hoy la palabra VHS piensan que es una enfermedad de transmisión sexual. No, VHS es el cassette. Y también las veces que podíamos ver películas, tardes interminables de películas, ¿no? Y hay algunas historias de películas que justamente regresan a esos años y después nos encuentran distintos, quizás más conscientes del paso del tiempo, más cansados, con hijos. Y esto es lo que justamente ocurre con Toy Story. Durante años pensamos que la saga de Pixar Animation Studio hablaba acerca de juguetes que cuando los humanos no estaban cobraban vida, ¿no? Pero después uno la empieza a ver de grande y descubrimos quizás algo incómodo.
nunca habló realmente de los juguetes. Nunca habló de juguetes la película, sino que habló de nosotros, de nuestra necesidad desesperada de sentirnos elegidos, del miedo silencioso a ser reemplazados. Cada película puede estar hablando de eso, de la angustia de dejar de ser necesarios, del terror de quedar en el olvido, en alguna esquina de nuestro mundo, y cuando ese mundo siga avanzando, pero sin nosotros. Y quizás por eso sigue siendo una historia atrapante y muy dolorosamente humana del cine animado. Porque detrás de esa película hay humor, hay aventura, también nostalgia, y la saga siempre escondió, para mí, una pregunta profundamente espiritual e interesante. ¿Qué ocurre cuando creemos que nuestro valor depende de cuánto nos aman o de cuánto nos necesitan o nos recuerdan? Y es una pregunta que golpea hoy muy fuerte, ya que vivimos en una cultura obsesionada con la vigencia. Todos debemos permanecer útiles, visibles, deseables, productivos. Y las redes sociales transformaron incluso nuestra identidad como una vidriera permanente donde pareciera que si el algoritmo te invisibiliza, es equivalente a dejar de existir. Y como advierte uno de los filósofos contemporáneos de esta época, llamado Byung-Chul Han, dice: habitamos una sociedad del rendimiento, donde el valor de las personas muchas veces queda reducido a su capacidad de producir, entretener o mantenerse relevantes. Y en el fondo, y vivimos un poco aterrados a convertirnos en esos juguetes que guardamos ahí en una caja, o algunos lo que tienen en altillo, ¿no? Pero en el mejor de los casos, en una caja que ya queda ahí y ni siquiera lo vemos, lo dejamos ahí guardado y en una mudanza a otro se perdió. Y quizás ahí es donde Toy Story deja de ser simplemente una saga infantil para transformarse en una radiografía emocional de este tiempo y de nuestro tiempo. En medio de la ansiedad aparece también una verdad mucho más profunda, que es lo que dice el Evangelio: vengan a mí todos los que están cansados, que yo les haré descansar. A lo que muchos teólogos le llaman el manifiesto del reino de los cielos, varios siglos después, San Agustín lo expresa en estas palabras cuando escribe: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y ese es el drama también, si nos ponemos a analizar un poquito, de la película de Toy Story. Corazones intentando encontrar descanso en amores que inevitablemente cambian, quizás porque algunos seguimos llorando con esas películas, porque debajo del plástico, las canciones infantiles, la nostalgia, la saga siempre habló de ese deseo del ser humano de ser amado sin miedo a ser descartado. Y vamos a hablar un poquito del recorrido de toda la saga, porque si hay algo que me encanta a mí de Toy Story, es ver que en cada película uno va madurando junto con la generación que lo vio. Para tener quizás un bosquejo o una hoja de ruta, podríamos hablarlo de esta manera. La primera habla del ego, Toy Story 1. Toy Story 2 habla del abandono. La tercera habla de la pérdida. La cuarta está hablando de la identidad. Y ahora esta quinta, que ya se estrenó, parece llegar en un momento cultural donde el gran tema ya no es solamente ser elegido, sino también sobrevivir a un mundo hipertecnológico, hiperconectado y emocionalmente agotado. Así que vamos uno por uno, ¿les parece? Vamos por Toy Story 1. ¿Usted vio la película Toy Story 1? ¿Se acuerda? Milagros. ¿Hace cuánto que la vio? Hace mucho. Bueno, el tema es que se estrenó en 1995. Usted ni nacida era. Pero Toy Story 1 podemos hablar de la necesidad de sentirse elegido. Y es que cuando llega Toy Story 1 en 1995, el mundo todavía creía ingenuamente en el progreso, Internet recién comenzaba a entrar en los hogares y las redes sociales no existían y la tecnología todavía parecía algo futurista, algo maravilloso, pero incluso en ese contexto,
la película entendió algo profundamente humano, el miedo a ser reemplazado. Woody no entra en crisis porque aparece Buzz Lightyear. Entra en crisis porque descubre que su identidad dependía demasiado en ser el favorito. Entonces, a grandes rasgos, solo podríamos mencionar algunos puntos interesantes de Toy Story 1. Si no la viste, tenés que ir a verla. O tenés que verla, la buscás en alguna plataforma. Identidad basada en la utilidad, el miedo al ser reemplazado, el valor condicionado al rendimiento y cómo el Evangelio confronta la idea de ganarse ese amor. Y Woody no teme el perder el lugar en la habitación, teme perder un lugar en el corazón de Andy. Y desde acá vemos cómo el Evangelio nos afirma que el amor de Dios no funciona en la competencia. No hay versículos, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, que señalen Dios. Es más, nos señala que Dios no hace acepción de personas. Él ama, corrige y aplica su justicia. No hay un versículo que diga, a mí Dios ama más a Milagros porque no se equivoca y me ama menos a mí porque yo me equivoco. Aunque puede ser al revés. Bueno, Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Toy Story 2. Acá está probablemente el corazón más profundo de toda la saga. Jessie, la canción When She Loved Me, sigue destruyendo emocionalmente a generaciones enteras porque habla de algo que es universal. Todos tememos ser dejados atrás. Y la cultura promete permanencia a través de la visibilidad y dice, si desapareces del algoritmo, desapareces del mundo. Pero acá hay algo que me encanta, que es lo que dice el Evangelio, que Dios recuerda nuestros nombres. No somos descartables para Él. Incluso el profeta Isaías, en Isaías 49, narra de forma metafórica a Jerusalén, que lo podríamos aplicar a nosotros. Yo te llevo grabado en mis manos, siempre tengo presentes tus murallas. ¿Se olvidará la mujer de que dio luz? Aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Toy Story 3 habla de aprender a soltar. En esta película podríamos mencionar algo casi litúrgico, ya que literalmente es un duelo. Andy crece y los juguetes deben aceptar que terminó una etapa. La escena del incinerador es brutal porque representa algo muy humano. Cuando no podemos controlar el final, solo queda unirnos y tomarnos las manos. Y acá hay una conexión hermosa con el Evangelio, porque la madurez espiritual también implica aprender a entregar, no aferrarse a lo obsesivo del pasado, aceptar que hay temporadas, morir a ciertas versiones de nosotros, y a veces amar también significa dejar ir. La Toy Story 4 habla qué pasa cuando el propósito se revela. Muchos criticaron la cuarta película, pero para mí filosóficamente tiene un potencial tremendo, porque Woody deja de vivir para el rol que lo definía. Por primera vez se pregunta, ¿quién soy si ya no soy necesario de la misma manera? Y eso dialoga muchísimo con las crisis de ahora, porque personas agotadas confundieron propósito con productividad. Y esto lo critica este filósofo contemporáneo que citamos hoy, Byung-Chul Han. Una sociedad donde incluso el descanso debe ser eficiente, el Evangelio de Jesucristo nunca llama a la gente a solo ser útil. También nos llamó a permanecer, descansar, habitar, amar. Y justamente ahí en la película podemos ver que tiene una tristeza un poquito más adulta de lo habitual. Y es que es muy interesante. Hay finales que no son felices ni trágicos. Y solamente aquellos que la vieron con honestidad, capaz que siguen llorando con Toy Story en algunos momentos, porque en el fondo no habla de juguetes, habla de nosotros mismos.
Y nuestra desesperación a ser amados, ese terror que puede haber al quedar atrás, la dificultad de soltar y la esperanza, a veces mínima, a veces invisible, de que todavía existe un lugar donde nuestro valor no dependa de seguir siendo el favorito. Quizás por eso hoy Toy Story sigue emocionándonos, incluso a los que ya estamos grandes. ¿No? Milagros, yo ya tengo más de 40. El tema es que nunca habló de juguetes y es un dibujito ya, obviamente tiene sus guiños para los niños porque lo ven muchos, pero también estas sagas es como que saben que van creciendo con generaciones y además porque hablan de cosas muy humanas. Lo que venimos diciendo, el miedo de ser reemplazado, olvidados, dejados atrás por el paso del tiempo. Vivimos en esa cultura donde constantemente nos empuja a demostrar que tenemos valor, utilidad, reconocimiento. El tema es que el Evangelio anuncia algo completamente distinto. Un amor que no descarta cuando dejamos de ser necesarios. Un amor que permanece. Por eso San Agustín entendía el decir que el corazón permanece inquieto hasta descansar en Dios. Porque ninguna aprobación humana puede sostener para siempre nuestra identidad y tal vez ahí está la belleza silenciosa de esta saga, en recordarnos que todo en alguna manera buscamos ser amados sin condición. Y ahora que se viene Toy Story 5, tal vez valga la pena volver a ver esta película con otros ojos. Yo ya la vi, porque quiere dialogar quizás con las grandes tensiones de esta época, como es preservar los vínculos en una cultura donde cada vez la tecnología se roba momentos y lugares que antes no estaba. Por eso hoy los pibes están desconectados, teniendo mucha conectividad, esa paradoja. Porque hay que preguntarse qué pasa si ni siquiera somos reemplazados por otras personas, sino estamos siendo reemplazados por las pantallas. Es hora de hacer unos nuevos análisis también en lo espiritual. Con una nueva entrega de esta película podemos quizás ver qué fue lo que se acompañó durante estas 3 décadas. No solamente desde la nostalgia, sino desde la profundidad del Evangelio. Hay cuestiones muy buenas para poder sentarnos a meditar y desde el lente de la gracia ver qué es lo que nos está queriendo decir esta película de Toy Story, que les comento está muy buena. Tiene un lindo mensaje para hacernos repensar el espacio que nosotros le estamos dando a la tecnología. Nos vamos a ir a la pausa, querida Milagros. Espero sus opiniones también al 094-929-717. Si están conectados ahí en YouTube, o si no también en nuestro celular, o si nos están escuchando en el repaso semanal. Bueno, sea lo que sea, esperamos sus comentarios al teléfono 094-929-717. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más Falta Uno. Enseguida regresamos con Falta Uno, en la tarde, como vos la querés. Muy bien, amigos, seguimos adelante aquí en Falta Uno y entramos en este segmento donde quizás nos estás escuchando en el auto, en tu casa, en el trabajo, y hoy les voy a contar una historia que quizás les mueva un poquito el día y nos harán, espero que los haga pensar, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Milagros, ¿qué estás haciendo con tu vida? Bueno, vamos a viajar a 1700, al año, o a los años 1700, por ahí. Hay que imaginarse quizás un pibe de 18, 19 años, ya a esa altura mayor de edad, ¿no? Que quizás estaba pensando qué iba a hacer al fin de semana, como Milagros, por ejemplo, ¿no? Aunque Milagros ya tiene más de 18, 19 años. Pero este muchacho, les cuento, se llama Jonathan Edwards.
que luego se iba a convertir en uno de los teólogos más importantes de la historia. Pero bueno, se sentó y escribió unas 70 resoluciones, 70 promesas para guiar su vida, y se comprometió a leerlas todas las semanas. Obviamente no voy a leer las 70 porque si no, no se preocupen, si no, no vamos a terminar, no terminamos más el programa. Pero sí elegí 3, ¿sí? 3 convicciones de este joven, que la verdad son verdaderos golpes de realidad y que quizás están buenísimas poder aplicarlas hoy en día, ¿sí? Vamos a ver si Milagros lo puede hacer. Primer convicción o primer promesa: no hacer jamás nada que no sea para la gloria de Dios. ¿Está de acuerdo con eso usted, Milagros? Jonathan Edwards decía que a Dios no les interesa las cosas a medias. A veces pensamos que la espiritualidad es solo para el domingo en la iglesia, pero en esta convicción dice que todo cuenta. Desde liderar una gran empresa trivial, como lavar los platos, como tomarse un café. Entonces, si cambiamos el chip del día a día, nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo o estoy diciendo en este mismo momento para honrar a Dios? Porque bueno, ahí la rutina aburrida se transforma en algo sagrado y puede servir. La convicción número 2, vivir como si faltara 1 hora para la trompeta final. Esto te puede poner un poquito la piel de gallina, ¿no? Porque es como vivir con un sentimiento de urgencia, recordando que la vida, obviamente, como dice el Salmo, y hay una canción que dice de Zona 7, que la vida es como neblina, ¿no? Y que mañana no tenemos nada, no tenemos el mañana comprado. Y el texto menciona algo como que me pareció muy bueno reflexionar, que hace un poco circuló un audio de inteligencia artificial que simulaba ser el diablo, ser Satanás. Y le preguntaban, ¿para qué haces caer a la gente si igual Dios los perdona? Y la IA le respondió esto: porque mi meta es que lleguen tan avergonzados a la presencia de Dios que no puedan mirarlo a los ojos con gozo. Es fuerte eso, ¿no? Vivir con urgencia no es miedo, no es para tener miedo, sino es para aprovechar, hacer el bien a cada momento y crecer y no dejarnos estar. Muchas veces creemos que tenemos ese sentimiento de impunidad, de que no pasa nada, y la verdad que nos dejamos estar, esas pequeñas licencias que nos tomamos y hacemos que nos hacen alejarnos de Dios sin darnos cuenta. Y la convicción número 3 es hacer una auditoría interna, una autocrítica. Jonathan Edwards se tomaba un tiempo cada semana para hacer un examen de conciencia exhaustivo. Y hoy en día vivimos en un sedentarismo espiritual, corriendo de un lado para el otro, el celular en mano, sin tiempo para pensar, estando en el culto y con el celular, con la Biblia, ponele que está, sí la tenemos en el celular. Pero vamos a detenernos un poquito, ponerse frente a Dios en silencio y decirle, a ver, revisá mi corazón, ¿en qué la estoy pifiando? ¿En qué le estoy errando? Y eso requiere una humildad poco antes vistas, y es una de las formas, para mí, mejor de mejorar como persona justamente y parecernos más a Jesús. Lo que nos podemos llevar hoy es que las ideas se quedan en la cabeza, ¿sí? Muchos dicen que uno discute creencias, pero por la convicción da la vida. Porque la convicción cambia lo que somos. No importa si somos jóvenes, adultos, si estamos en la oficina, si estamos manejando, si estamos en bicicleta. Vivamos con esa urgencia, con un propósito enfocado en lo que realmente importa y lo que realmente es eterno. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ahí mientras están conduciendo, mientras quizás están lavando la cocina o bueno, escuchando esto y quizás estaban haciendo un scroll y escucharon esto? ¿Nos animamos a escribir nuestras propias resoluciones esta semana? Aquí pueden perfectamente buscar 70 resoluciones de Jonathan Edwards. Yo elegí estas 3
Están muy buenas estas tres y podemos quizás aplicarlas si es posible. Estamos hablando que este joven vivió en el siglo XVIII, siglo XVIII, y se volvió uno de los mejores teólogos de la historia. Tenemos que estar enfocados en lo eterno. Qué difícil eso en un mundo donde todo es ya, y tener la oportunidad de también cumplir quizás algunas promesas. Y esto de hacer una auditoría interna nos puede interpelar, pero sí nos ayuda a ser cada vez parecidos a Jesús, que es lo que quizás deberíamos tener como meta, ¿sí? Bueno, también les voy a contar un par de cuestiones que tienen que ver con Moisés, el rey David, y el privilegio de sentarse a la mesa. La intimidad con Dios es estar con Él en su mesa, y entrar en su presencia, pero también transforma por completo nuestra manera de ver la vida y de vivirla. Moisés tenía un constante diálogo con el Señor. A través de las Escrituras vemos que él tenía disposición para acercarse y acudir a Dios una y otra vez, y esa relación recibía indicaciones para guiar a su pueblo hasta la tierra prometida. Pero tomemos solo unos versículos para comprobar esto. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes a los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Déjame ver tu gloria, insistió Moisés. Y el Señor le dijo, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Tendré misericordia de quien quiera tenerla y seré compasivo con quien quiera serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase con toda mi gloria, te pondré una hendidura de la roca y cubriré con mi mano hasta que hayas pasado. Esto está en Éxodo 33, 16 al 23. Según el diccionario, la definición de intimidad puede ser confianza, familia, hogar, o sea, un espacio reservado, ¿sí? Donde nos mostramos realmente como somos. Y Jesús nos invita a una intimidad a una intimidad continua, un lugar donde habitar, no donde visitar. Muchos hablan de la visitación de Dios. Lo mejor sería tener una habitación con Dios. Un lugar donde habitar, un espacio donde nos despojemos de nuestra naturaleza humana para poder quizás desarrollar un corazón receptivo con Jesús, porque Jesús no debe ser un lugar en el que vamos tipo de visita, de doctor, solo cuando las tormentas estén impetuosas o cuando se nos venga la soga al cuello, sino que sea un lugar. Y el Salmo 23 dice, el rey David habla de que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea, el Señor tiene una mesa preparada para sus comensales. Una mesa que representa provisión, alimento, comunión. Porque vos, ¿qué haces en la mesa? Hablás, conversás. En otro versículo dice un banquete, donde quizás simboliza abundancia, alegría, celebración. Moisés también recurría a la presencia de Dios en todo tiempo e iba en búsqueda de revelación, sabiduría, guía, fuerzas nuevas, para poder ser guiado con el pueblo a un destino. Y el Señor hoy quiere que los conozcamos. Cuando hablamos de intimidad, no es únicamente dar información de lo que nosotros estamos viviendo, sino también volcar nuestras dudas, volcar nuestros temores, que podamos construir un momentos diarios donde poder oír hablar a Dios. Aprendamos a calmarnos, a bajar la pelota del piso. Quizás hay prisa en el día, entonces en la rutina diaria, entonces bajar la pelota y sostener esa relación depende únicamente de nosotros. Ser intencionales en la búsqueda. Moisés era quien subía a la montaña como un acto de voluntad para encontrarse con Dios y disfrutar el banquete. Acudía donde estaban todas las respuestas. Y en Cristo están todas las respuestas. En la intimidad, en la relación, en la comunión. Desarrollar eso en lo secreto
es lo que podamos invertir para oír la voz de Dios. Y obviamente el pueblo de Dios después vio milagros, maravillas, camino hacia su tierra prometida, pero hubo un hombre que fue capaz de acercarse a Dios en cada paso que iba dando. Entonces yo creo que cada día debemos tomar eso intencionalmente. Obviamente Dios nos conoce. ¿Cuánto lo conocemos nosotros a Él? ¿Sabemos qué va a opinar de tal cosa? ¿O qué es lo que dice? Jesús entregó su vida por nosotros, por la humanidad. ¿Cuánto estamos entregados nosotros a Él? Necesitamos tener ese corazón encendido por tener comunión con el Espíritu Santo para que también, si nuestra vida está encendida, vamos a encender a otros. De manera urgente tenemos que aprender a sentarnos en la mesa, a disfrutar de ese banquete que Dios nos dio, y ahí tomar lo que sea necesario y también bendecir al que está alrededor nuestro. Moisés, el rey David, y el privilegio de sentarse en la mesa es lo que estábamos disfrutando ahora junto con ustedes. 094-929-717. También podemos recibir sus mensajes a través de este celular, o si no, bueno, en nuestro Instagram, @falta1radio o Radio Zoe o Zoe FM 91.5 en YouTube y también en Instagram. Nos vamos a ir a la pausa, vamos al contenido de Vite, luego a la canción del día y se viene también Estación de Fe. Quiero saludar también aquí a Nicolás, dice Nicolás Nicola, que está ahí junto con nosotros. Bueno, gracias Nicolás por estar ahí y por escribirnos. Hagan como Nicolás, que nos mandó, nos agradeció por todo lo que estábamos enseñando, o por lo menos lo que estábamos compartiendo con ustedes, y así le hacemos la tarde un poquito más amena y también un poquito más reflexiva. A veces hay mucho contenido en la radio de diversión, entretenimiento. Nosotros también queremos un poquito entretenernos, pero con nuestra óptica, siempre dejándoles algo para poder meditar y que ustedes también se lleven algo de este programa. Nos vamos, luego de Falta Uno se viene Estación de Fe. Acuérdense que todavía queda mucha esperanza para Montevideo. Nosotros volvemos mañana a las 14 horas con más Falta Uno.